viernes tenemos invitado en el estudio, son las 9:18, 18.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, lo trajimos y se recontra mojó con la lluvia porteña. Está aquí en nuestros estudios Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de gabinete de ministros de la Nación, doctor en ciencia política, profesor titular de la UBA. Uy, mira todo lo que va a tener que hablar. Investigador del CONICET, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Mojado, pero bien. Estábamos preguntándonos, hay como mucha agenda, voy a empezar por lo más actual. Y hablemos en realidad, más que lo más actual, lo que viene. Las elecciones porteñas dentro del PJ. ¿Qué? ¿Te parece fuerte para empezar? No, al contrario, como ocurre en muchos casos, en este caso no va a haber tal elección. Claro. Bueno, claro, se armó la lista. Se armó una lista única, claro. Nosotros armamos una opción política que básicamente tenía dos intenciones, ¿no? Por un lado, discutir con un peronismo que de alguna manera se achanchó. 16 años de macrismo, casi 20 cuando termine Jorge Macri su periodo, el peronismo como que se fue acostumbrando a ser opositor y renunciar a la posibilidad de ganar la ciudad. Como yo siempre digo, si ustedes me dicen que el gobierno del PRO es maravilloso, que salgo de mi casa y hay un subte nuevo, la educación pública explota, la salud, bueno, se entendería y 6 años de gobierno. La verdad que la gestión del PRO no ha sido eso, una gestión bastante mediocre, con algunas cosas buenas, con muchas cosas malas. Entonces, haber renunciado a construir una mayoría me parece que fue llevando al PJ porteño a adecuarse a ser una oposición, ¿no? Ocupar cargo legislativo, cargo de control y perder la vocación de ser mayoría para gobernar y transformar la realidad, que es lo que hace el peronismo, ¿no? Ahora, la realidad de la ciudad de Buenos Aires, finalmente, porque que la mayor parte de la ciudad de Buenos Aires vote macrismo, como vos decís, ¿no tiene que ver finalmente con que el macrismo se concentró en las mayorías de la ciudad de Buenos Aires y las mayorías de la ciudad de Buenos Aires no piensan como el peronismo? No, yo creo que no. Por ejemplo, la elección pasada, el balotaje, Sergio Massa sacó casi el 43% de los votos. Ya estuvo cerca de ganar, muy cerca de ganar. O sea, esta idea que esta ciudad no puede ser gobernada por el peronismo La falsa, nación. ¿no? Sí, pero en la ciudad. Sí. En la ciudad. Está bien, pero quiero decir... Y yo digo, a ver, es verdad que la ciudad de Buenos Aires no es históricamente peronista, digamos, no es la matanza. Más bien lo contrario. No, lo que vos decís es que hay un 43% del electorado no tuvo pruritos en meter dentro de una urna una boleta de un candidato. Y yo les digo, es verdad, la ciudad de Buenos Aires no es claramente peronista, pero no es menos peronista que Córdoba, por ejemplo. Y Córdoba la viene gobernando el peronismo, la ciudad y la provincia hace mucho tiempo. Me parece que el peronismo de la ciudad simplemente renunció a poder ser mayoría y se adecuó a ser una oposición amigable, digámoslo así, o más de discusión, o si querés más de denuncia, pero que no busca tener mayoría y discutir la mayoría. Y yo creo que estamos obligados a ser mayoría, porque esta ciudad sigue siendo... Yo escuchaba alguna vez a un expresidente que habla de ciudad opulenta. Esta ciudad no es nada opulenta. Yo salgo de mi casa, hago 15 cuadras para el este y una villa miseria, hago 15 cuadras para el sur y hay otra villa miseria. No me vengan con que es una ciudad opulenta. Es una ciudad profundamente desigual, con muchos recursos estatales muy mal usados. No es una ciudad opulenta. Por ahí es opulenta si vos lo medís en términos de recursos por habitante, comparados con del otras... gobierno. Del gobierno. Pero en grandes partes de la ciudad de Buenos Aires se vive igual de mal que en gran parte del Gran Buenos Aires. Yo digo, caminamos por el sur. Los que ven otra cosa, que están acostumbrados a vivir en algún barrio particular, pero digamos la ciudad de Buenos Aires es mucho más compleja y mucho más desigual y requiere una mirada, si se quiere, mucho más, digamos, que trabaje para la igualdad social. Y eso expresa el peronismo. O sea, ¿vos no crees que hay un mérito del macrismo en venir logrando las mayorías, sino sobre todo una renuncia del peronismo? No, también no le quiero negar mérito, porque de hecho viene gobernando, ¿no? Y fueron capaces de, qué sé yo, un radicalismo siempre había sido la fuerza mayoritaria en la ciudad y los logró desplazar. Tienen mérito, pero me parece que en términos de gestión está muy lejos, en los logros que tuvieron, de poder, de haber hecho cosas que confirmen el por qué gobiernan tanto. Y ahí me parece que la oposición nuestra y otros sectores hay cierto acostumbramiento, ¿no? Yo digo, parecido en algún sentido a lo que le pasó al radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Después de Armendáriz en adelante, como que no podemos ganar, se fueron acostumbrando a perder. Me parece que al peronismo le pasó lo mismo y tenemos que tener la vocación de construir una mayoría amplia, plural, pero que exprese una ciudad que piensa distinto a Jorge Macri, digo.
No es tan difícil, digo. Vimos las últimas acciones del actual jefe de gobierno, hablan por sí solas. Yo creo que la mayoría de la ciudad de Buenos Aires no piensa que hay que hacer eso con la gente que está en la calle, no piensa que hay que tratar así a los pobres porteños o bonaerenses o ciudadanos argentinos o ciudadanos del mundo que estén sufriendo así. Me parece que hay otros valores en la ciudad de Buenos Aires que una fuerza política debería poder expresar. Yendo de la ciudad más a la macro, si vos haces un repaso histórico de la Argentina, se instaló como un término nuevo, la palabra grieta, que yo no la uso, la detesto, para mí define muy mal la situación, pero sí, cuando vos vas a distintos momentos históricos de la Argentina, siempre medio que hubo dos cosas. Casi que en cualquier momento de la historia hubo dos cosas, Perón, antiperonismo, militares. Exactamente, y en algún momento incluso hasta democracia militar, hasta ahí. Antinomias. Y hace por lo menos 20 años que la grieta es kirchnerismo-antikirchnerismo. Y la pregunta que te quiero hacer, Juan, es si con la emergencia política de Milei, que no es solo él, sino que es él y un montón de ideas y un cambio radical en la forma de hacer política, de mirar al Estado, etcétera. Si no crees que se refundó lo que divide a una cosa de otra. Yo creo que sí. A ver, siempre en estas cosas, esto en ciencia política lo llamamos clivaje, ¿no? Son los que cortan las sociedades de distintas maneras, ¿no? Siempre, nunca hay uno solo. Hay uno predominante, pero siempre hay varios. Estaba el clivaje hasta hace poquito, como vos decías, central, que era kirchnerismo-antikirchnerismo, pero seguía existiendo peronismo-antiperonismo, siguen existiendo otros clivajes. Me parece que ahora el clivaje central se está construyendo a partir de Milei. Milei es tan disruptivo por la brutalidad ideológica de la visión que tiene, que está reposicionando el tablero y explica, por ejemplo, lo que fue la Plaza del Martes, donde uno se encuentra con un montón de personas, individuos, dirigentes, que piensan muy distinto a uno, que venían teniendo posiciones muy distintas, y estamos teniendo lo mismo. Me parece que está reformulando el eje central de discusión en Argentina con un Milei anti-Milei, estoy de acuerdo. Aunque los demás siguen existiendo, todavía no es que sean, el peronismo-antiperonismo sigue existiendo, el kirchnerismo-antikirchnerismo sigue existiendo, y son clivajes que se justaponen. Si se terminara, estamos en algo para mí absoluto, estamos, o en mi caso, haciendo lecturas muy prematuras, un gobierno que lleva 4 meses, Yo creo que la emergencia de Milei ya cambió todo, independientemente de cómo le vaya. Yo creo que cambió. A ver, es una cosa muy nueva, muy disruptiva. Es la primera vez, esto en general no se piensa, ¿no? Pero es la primera vez que alguien sin experiencia político-administrativa previa, desde Urquiza, llega a la presidencia, no del 83. Claro. Todos los que habían gobernado la Argentina o habían tenido un cargo público, o eran militares que habían manejado regimientos, batallones, no sé qué, no sé cuánto. Esta es la primera vez que un outsider, en el sentido literal del término, llega sin nada a la presidencia. Total. Y eso obviamente es una ruptura absoluta. Pero iba esto, y me voy a usar una metáfora futbolera, aprovechando que somos todas personas de bien en esta mesa. Bueno, entonces trabajemos con cuidado a los fútbol. Bueno, sí. No recordemos al domingo pasado. No. Esta semana ganamos. Ganamos. Y ellos perdieron ayer. Acá hay una situación de 100%. Y ellos perdieron ayer. Pensaba si hay una refundación de esa polarización, que el día que se juega, el día que se juega el partido de la polarización, que dice, bueno, están si el partido es Milei anti-Milei, estarán los que serán de Milei, que me parece que ya está claro, que es el PRO, que es la Libertad Avanza, que son algunos sectores del radicalismo que prefieren estar. Pero sí del equipo anti-Milei, habrá algunos que se van a mirar como diciendo, claro, eso que tenemos que armar nosotros. O sea, si la división es esa, yo creo que, por ejemplo, para usar un caso que no es el único, pero y hablábamos fuera de ahí de Rodríguez Larreta. Es decir, Rodríguez Larreta va a estar ahí, va a estar en ese equipo. Y cuando mire para atrás en el arco va a estar Cristina. Claro. En la marcha, los que fueron a la marcha de la semana. Claro, digo, esto es, ahora nos sorprende, ¿no? Pero cuando se juntaron en contra nuestro, cuando fue el momento más del antikirchnerismo, que fue la constitución de Juntos por el Cambio, acuérdense, Carrió, que venía diciendo que Macri era el mayor corrupto de la Argentina, no tuvo ningún problema, levantaba el bolsito, como fue esa imagen, y se fue a construir con Macri. Digo, hay momentos en los cuales uno tiene que, digamos, que lo central deja lo accesorio, y lo central es enfrentar un gobierno cuyas todas las ideas que tienen son nuestras pesadillas, digamos. Todos los sueños de Milei son nuestras pesadillas. Sí, pero todavía, y esto lo hablamos bastante de este programa, sobre todo cuando hablamos con legisladores, todavía hay un universo en el Congreso, fundamentalmente de
che, con Milei todo mal, estas decisiones no nos gustan, pero pegarnos al kirchnerismo. Claro. Sí. Todavía hay demasiado miedo, demasiadas cuestiones. Yo creo que es una cuestión de paso del tiempo, ¿no? Es una cuestión de paso del tiempo. De olvidar y de que justamente la propia política de Milei vaya cortando, separando como él mismo lo hace. Se dedica a putear a todo el mundo, insultar a todo el mundo. En algún momento esos insultados y puteados van a decir, che, ¿no? Quiero ir en algún momento a la... Vos me decías, recordabas cuando compartimos una cena el día lunes, ¿no? El lunes de la semana pasada. Yo digo esta semana. No, la semana pasada. Y justo yo estaba al lado de una periodista muy conocida que había sido maltratada por Milei, vino otra periodista muy conocida que también había sido maltratada por Milei y empezaron a hablar de otro periodista muy conocido que también había sido maltratado por Milei. Entonces yo en un momento con mucha risa dije, che, ¿vieron que no éramos tan malos? Claro. Me cagaron de risa. Sí. ¿Vieron que nosotros no éramos tan malos? Claro. Si se juntan y hacen un medio el medio como... Claro, a la distancia. No, quiero hablar en algún momento de el momento que atraviesa el peronismo en general, las internas, algunas que se expusieron en los últimos días, pero un poco para llegar ahí me gustaría hablar de una discusión que siempre vuelve, que quizás ahora se haya impulsado un poco porque este gobierno o algunos representantes de este gobierno vienen a traer de vuelta algunas discusiones que parecían saldadas respecto de la última dictadura. Respecto también del accionar de la guerrilla, está muy difundido el libro de Leila Guerriero, que es una entrevista a Silvia Labairú, un perfil de Silvia Labairú, que es ex montonera, que es muy crítica con esa parte de su vida y en realidad con lo que ha hecho la cúpula de Montoneros. Te quiero preguntar si es una discusión que te interesa en este momento, que además no sé cuántos de los que están mirando o escuchando saben que es una historia que te atraviesa mucho. Sí, claramente. Entonces lo que puedas contarnos de tu mirada sobre eso nos interesa. Bueno, está muy bien contada en el libro de mi viejo, ¿no? Mi viejo escribió el libro Conocer a Perón y cuenta bastante su mirada de aquellos años. A mí, obviamente, era muy chico, entonces no tengo una experiencia directa, tengo la experiencia de los cuentos de mi viejo y después las charlas y discusiones. Y después lo que significó la dictadura, más en términos personales, ¿no? De mi viejo metido en la Embajada de México 6 años, mandándonos cartitas como que estaba trabajando en México, nosotros no entendíamos nada, íbamos de lugar a lugar, nos sacaban de una escuela, nos aceptaban en otra, no entendíamos por qué, porque nadie nos podía explicar por miedo que se hablara. Digo, una situación, bueno, obviamente los bienes no se había sacado toda la dictadura. Con situaciones fuertes, ¿no? Que uno recuerda poco después, ¿no? Hace poquito vieron lo que le pasó al ex vicepresidente ecuatoriano, que se metieron las tropas, las policías de Ecuador dentro de la embajada para sacarlo. Bueno, ese hecho tan brutal, que fue condenado por el conjunto de los países del globo, digamos, fue un hecho que fue condenado por unanimidad, salvo por el mismo Ecuador, de meterse en una embajada, que es un territorio del país, de México, en este caso, de México, me recordó mucho a mi viejo. Mi viejo estuvo 6 años y la dictadura argentina, la dictadura criminal y genocida argentina, no se atrevió a entrar. Aunque Camps, después, hoy me enteré en esos días cuando hablé con mi viejo que Camps había propuesto entrar para sacarlo a mi viejo y a Cámpora, que estaban ahí porque habían sido delincuentes. Y le dijeron, no, es mucho. Y le dijeron, no, es mucho, claro. Esto que ha hecho Ecuador. Pero digamos, esa es la historia que uno ve y uno la reconstruye ahora. Entonces, cuando se vuelve a hablar de estas cosas, cuando se vuelve a hablar como que en la dictadura hubo una guerra o que en la dictadura hubo excesos, realmente cuando uno conoce, digamos, amigos, hijos de amigos cuyos padres están desaparecidos, cuando conoce amigos que fueron torturadas, violadas en los campos de concentración, cuando uno conoce a pibes que fueron robados y recuperados, francamente da mucha tristeza, ¿no? No, obvio. Yo me refería fundamentalmente a una discusión que me parece un poco más interesante o más compleja, que tiene que ver con las decisiones que se tomaban desde la guerrilla en ese momento, qué pasó con la cúpula. La guerrilla, tanto sobre todo Ler, pero también Montoneros, tomaron decisiones desastrosas, absolutamente desastrosas, y muchas de ellas realmente, algunas de ellas criminales, de eso no hay ninguna duda. El tema es que es absolutamente distinto y en ningún caso, como varios lo dijeron, en ningún caso torturaron, violaron, robaron, etcétera, etcétera, etcétera. Ni eran el Estado. Y mucho menos del Estado, eran individuos. Pero sin duda muchas de esas acciones fueron criminales. Digo, algunas cosas que hizo Lerp fueron muy criminales y algunas cosas de los montoneros también, ¿no? Digo, el copamiento al cuartel de Formosa con colimbas ahí, francamente, es algo que, digamos, ya estaba muy perdido, muy alejados de su fundación, ¿no? Juan, te da... Acuérdense que está contado en el libro, que cuenta un poco la historia de mi tío, que fue el fundador de esa organización,
que en una parte más fuerte del libro cuenta cuando mi viejo lo ve por última vez, después de lo de Aramburu, que lo ve extraño, lo ve raro y dice, Fernando, ¿qué te pasa? Y mi tío, ahí en ese momento particular, le dice, matar es terrible. Comparando, digamos, esa sensación de mi tío, que había sido con Aramburu, una persona que había asesinado, fusilado, digamos, todo eso, contándole eso a Perón, comparando con los pilotos de esos aviones que iban en el año 55, bombardeando la Plaza de Mayo, matando más de 300 personas, llegando a Uruguay siendo recibidos como héroes, ¿no? Esos mismos pilotos que eran recibidos como héroes, después de matar a 300 personas, niños que estaban ahí yendo a la escuela. Como un distinto vínculo con la muerte de sí. Exactamente. Y ahí es cuando Perón le dice, que son unas partes más fuertes. Para mí el libro, cuando lo leí el borrador por primera vez, cuando Perón le dice, a veces pienso que somos dos especies distintas. Bueno, me parece que hay cosas que nosotros no, digamos, para volver a lo que vos me preguntabas, la toma de ese cuartel en Formosa no es algo que tenga que ver con nosotros. Juan, y trayendo la discusión al presente, ¿te preocupa, pensás, te interpela la posibilidad de que la democracia deje de ser la mejor opción para una mayoría? ¿O crees que no está en discusión eso? Yo creo que no está en discusión, pero que hay que estar muy atentos para que lo esté. Porque por primera vez tenemos un presidente que ha hecho público que no cree en la democracia. Yo conozco la literatura que él cita y hay varios autores que no creen en la democracia. Creen que la democracia es un mal sistema y que funciona mal. O sea, tenemos por primera vez un presidente, no digo que no lo piense, sino que encima lo dice. Puede haber otro que lo piensen, pero nadie lo había dicho hasta ahora. Entonces hay que estar muy atentos. Después, varias de las medidas que intentó sacar este gobierno, un DNU que quiere cambiar toda la legislación, la ley ómnibus original que daba vuelta a la Argentina. Digamos, hay una cuestión particular con lo que se entiende por democracia y en general en nuestros tiempos contemporáneos la democracia va muriendo por lo que mi profesor, mi maestro Guillermo O'Donnell llamaba la muerte lenta de la democracia, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a la muerte de la democracia con el golpe de Estado. Venía un militar con los tanques, se metía en casa de Mayo, en la casa del gobierno, la agarraba. Esa es más una interrupción que una muerte, claro, ¿no? Exacto. Y era brutal y claro y evidente. Guillermo empezó a ver en su momento, antes ya hace bastante tiempo, pero lo estamos viendo más, que lo que ocurre ahora es que las democracias van perdiendo desde adentro. Heridas paulatinas. Exactamente, claro. Exactamente. Y cuando uno ve el modelo que el mismo Milei tiene, que es nada más que Bukele, el de El Salvador, ve lo que gustaría. Bueno, eso es la muerte de la democracia. Y además que, bueno, corregime si no pensás como yo, que no es una reconfiguración del vínculo de las sociedades con un sistema democrático que sea exclusivo de la Argentina. Se está dando en muchos lugares del mundo. Exacto. Y en muchos lugares del mundo donde sería impensado, digamos, no es que estamos hablando de un subpaís africano, ¿viste? No, con todo respeto. Sí, no, ahí más o menos. Digamos, tuvimos a Bolsonaro en Brasil, una persona que las 10 economías del mundo. Festejaba a la persona que había torturado a Dilma Rousseff. Digo, estamos hablando de un mundo en el cual se han pasado todos los límites. Bueno, Trump, lo que estamos viendo ahora, pero Dios, un mundo en el que se han traspasado todos los límites, ¿no? Que parece que todo lo que no se podía hacer, ahora es lo que se hace. Y en esas cosas ponen en cuestión las claves de la democracia y de la vida, digamos, de la vida civilizada, digamos. ¿Y a qué dirías que obedece todo eso? Hay papers, seminarios, libros. Las redes sociales. Yo creo que es un conjunto de factores. Sí, las redes sociales sin ninguna duda, todos lo dicen. Pero para mí igual de importante es el crecimiento de la desigualdad. La desigualdad para mí es el principal factor explicativo. Gente que nace en una historia que no conoce otra también, como, ¿no? Sí, pero que van sintiendo que cada día están un poco peor, que van viendo que van perdiendo derechos. Y se genera la idea de este sistema no me lo soluciona. Exacto, es culpa de un otro. Y ese otro va cambiando, pueden ser los emigrantes, pueden ser los inmigrantes, pueden ser los de arriba, pueden ser los de abajo. Es como una sociedad del odio en que uno busca echarle de esa desigualdad que siente ese malestar, empieza a echarle la culpa a un otro. Ayer decía Álvarez Agis que sí, para recontra resumirlo, bueno, la gente en la Argentina pensó, a ver, déjame ver los candidatos, voy a pensar en alguno que no me haya duplicado la inflación. Claro. Bueno, Milei, listo, ni idea. ¿Y sí? No sé, no me la duplicó. Totalmente, y aparte, ese crecimiento de la desigualdad conspira muy fuerte contra la democracia. Por nosotros no lo pensamos esto en general, pero la democracia es un sistema realmente subversivo. Porque en una sociedad completamente desigual como las nuestras, ¿no? En la que somos totalmente desiguales en lo económico, en lo material, en lo cultural, en lo educativo, en todo somos desiguales. Hay una sola dimensión que somos iguales, que es a la hora de votar. Al votar vale lo mismo mi voto
que el de Roca, ¿no? O Galperín. Sí. El voto del último trabajador de Mercado Libre es lo mismo que el dueño de esa empresa. Es una profunda... Si quiere venir a votar, porque está viviendo Si quiere en venir otro el guapo país. es uruguayo, claro. Pero es un sistema profundamente, digamos, todo lo demás es muy desigual y la democracia es la igualdad. Y la igualdad nada más y nada menos que en esa área que es tan importante. Entonces la democracia, por su lógica, choca contra la desigualdad. Porque para funcionar tienen que ser sociedades más iguales. Cuando sociedades van perdiendo, siendo más desigualitarias, como está ocurriendo en los últimos 20 años en el planeta, cuando esto se va atendiendo, la democracia va entrando en crisis. Y esa crisis la aprovechan estos sectores que buscan echarle una culpa a un alguien, ¿no? Y tercer factor, perdón, Por favor. sería para mí la pandemia. La pandemia acentuó y aceleró un conjunto de tendencias de individuación, de que nos quedemos en casa con nuestra red social, que no veamos al otro, y mostró la cara más fea del Estado. El Estado diciéndote no salgas, no trabajes, no veas a tus amigos, no veas a tu novio, a tu novia, a tu novie. Y eso fue aprovechado claramente por los que están contra el Estado. Bueno, a Bolsonaro le pasó al revés igual. Dijo, salgan, hagan lo que quieran. Claro, no sé qué. claro. Porque Interna- generó el desastre sanitario. Pero en el caso de los países que cuidaron mal lo sanitario, que generó una bronca contra lo estatal, que fue bien aprovechada. Sí, no había forma de ganar. O sea, hicieras lo que quisieras, no tenía Claro. forma como Estado de ganar. Interna peronista, 2 puntos. 2.0. Las dos preguntas iniciales que se me ocurren son: ¿es un momento para dar la discusión a viva voz, aprovechando que toda la discusión pública tiene más que ver con el gobierno que no? Y la otra, ¿hay una idea bastante consensuada dentro del peronismo de qué es lo que quieren hacer en el Estado? No, para. No hay ninguna idea. La verdad que venimos, obviamente, de una derrota que nos duele muchísimo. Si bien ganamos la elección general, que algunos se olvidan, tuvimos 3 puntos de ganar la presidencia, algunos se olvidan, ganamos la elección legislativa. Hoy deberíamos estar manejando las 2 cámaras, el Senado y diputados. No lo hacemos por alguna cosa muy extraña que ocurrió y no sé por qué pasó ahí, que se confundieron todos. Y hoy tiene el partido que menos voto tiene, gobierna ambas cámaras, único en el mundo, pero bueno, más allá de eso... ¿Es un exceso de institucionalismo del peronismo ser las presidencias de las cámaras al oficialismo? No es institucionalismo, es un error garrafal, digo, no existe en el planeta. Yo escuchaba a algunos que decían que esto es porque es la línea sucesoria. La línea sucesoria es una persona que convoca a la Asamblea Legislativa, punto, no tiene otra tarea. Con ese argumento, el que viene después de la línea sucesoria, que es el presidente de la Corte Suprema, también tendría que ser nombrado por Milei. Es un argumento ridículo. No, estamos a 5 minutos. No, le está costando. Es un argumento muy ridículo que lo único que hace es contradecir cualquier lógica. Imagínate en Estados Unidos, que los republicanos digan, ganamos la mayoría del Senado, pero no lo vamos a ejercer porque está la línea sucesoria. No existe en ningún lugar del planeta. Pero bueno, eso es una cuestión particular. Más allá de eso, obviamente perdimos, obviamente nos duele y obviamente hicimos un muy mal gobierno. Entonces, tenemos que hacernos cargo de eso. Si no nos hacemos cargo de eso, el que me está escuchando ahí dice, che, y esto que vienen, creen que todos los problemas argentinos surgieron el día de diciembre que Milei bajó un plato volador y empezó a hacer la maldad. No, gobernamos muy mal, no pudimos solucionar ninguno de los desastres que nos heredó el macrismo y eso fue condicionando y fue haciendo que la gente no viviera mejor y que la gente tuviera bronca con nuestro gobierno y con el desastre macrista. Y como decía, vos citabas recién a Sagis, buscar a un otro que no hubiese sido culpable. Y la verdad, era nuevo, el único que no tenía culpa. Juan, ¿qué te pasa con Cristina? ¿Con qué? Con ella como figura política, con su actualidad, con su rol, con su posición, con cómo jugó, con cómo está jugando, con cómo debería jugar. Va a hablar mañana, siempre es importante su visión. Espero que aporte algunas ideas en esta discusión que decíamos de cómo seguir para adelante. Creo que tenemos que ser capaces de, digamos, bajar un par de escalones en la discusión interna. No, discutir ideas está muy bien, discutir sobre todo qué hacemos para adelante, propuestas como cómo solucionaríamos las cosas que no pudimos solucionar, pero dejar de entrar en cuestiones más personales, ¿no? Como algunas discusiones que se están dando en mi espacio que me parece que no sirven ni ayudan. Entonces, ¿sobre cómo conduce Cristina? Claro, pero esa discusión del sector de ella, ¿no? El sector que es conducido por Cristina, que es un sector de los más importantes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y acá en la ciudad, me parece que esa discusión habría que darla con más cuidado. Mucho más cuidado, conozco a muchos de los que están discutiendo, tengo muy buena relación con muchos de los que están discutiendo y a veces me parece que se les va un poquito la mano, ¿no? en el nivel de discusión. Digo, lo que salió últimamente ¿Y crees que electoralmente sigue siendo un activo?
¿O que su rol ya debería ser otro? No, electoralmente sigue siendo un activo, o sea, es la dirigente peronista que tiene mayor legitimidad y obviamente pues hizo 2 gobiernos. Digo, ahora uno se olvida, ¿no? Pero lo que era la Argentina en 2015, digamos, más allá de todas las críticas que podemos tener con Cristina, la Argentina que cómo vivimos en el 2015, algunos no lo saben porque son muy jóvenes, ¿no? Pero no tiene nada que ver con esta. En términos del ingreso, en términos de igualdad, en términos de derechos, era otro país. Entonces, obviamente sigue siendo muy relevante. Ella ha decidido no jugar más en esos planos. Me parece lógico y aparte también fue parte del último gobierno, ¿no? El último gobierno obviamente no fue la mayor responsable de lo que ocurrió, porque como todo, el más responsable es el que preside. Sí, no compartís su lectura de que está proscripta. ¿Qué sé yo? Eso es la proscripción, o sea, legalmente no está proscripta, sí, pero también tiene que ver con una sensación personal. Entonces, si vos te sentís proscripto porque crees que te pueden llegar a dar eso, esa es una cuestión personal. Así que eso uno es cómo se siente. A ver, no es Lula que está preso, que estuvo preso en una cárcel y no lo dejaron ser candidato, pero ella siente que estando tan cerca, teniendo la posibilidad de que la proscriban rápidamente, está en los hechos, digamos. Es una lectura que hace ella misma y bueno, cada uno hace la lectura que sea, o sea, que fue víctima de una persecución judicial, creo que no hay ninguna duda en el planeta que fue víctima, porque, digo, simplemente con pensar que si las causas sean por sorteo, el 90% de las causas que hay en el mismo juzgado de Bonadío, rompemos la ley de la probabilidad en Argentina. Entonces, creo que no hay ninguna discusión que fue perseguida. ¿Cómo se siente ella está proscripto? No es una decisión propia, ¿no? ¿Identificás, no pienso en un solo nombre, no te propongo que digas un solo nombre, pero identificás nombres que te resultan interesantes para encabezar la próxima etapa, la conducción? Yo creo que no hay que preocuparse ahora por eso. Ajá. Es lógico que no haya una conducción, porque bueno, pero entonces no me lo digas, pero los tenés pensando. No, al revés. No, te quiero decir una cosa al revés, mira. A ver. Porque hay una gran discusión por el peronismo, no tiene conducción, venimos a una derrota. Y de un mal gobierno es lógico que no haya una conducción. Y aparte, la próxima elección, del año que viene, son 24 elecciones. Entonces no tenemos por qué tener una conducción. Ni la tuvimos en el 85 cuando perdimos en ese momento, ni la tuvimos en el 2001. Hay unas elecciones... Pero ¿sabés lo que va a hacer decidir las listas el año que viene si tal cosa? Pero ¿no? Se va a discutir en cada distrito. Sí. Finalmente va a ser una discusión en cada distrito. Y para mí, perdónenme la sinceridad, pero lo más importante el año que viene es impedir que este gobierno tenga mayoría. Porque Milei ha dicho, bueno, saquemos esta boludez que sacamos ahora, pero cuando gane la que viene van a ver. Y ese van a ver son las locuras que dijo que quería meter en el DNU y en la ley ómnibus original. Entonces, si no somos suficientemente inteligentes y armamos coaliciones amplias, en el sentido que hablábamos antes, con otros actores para impedir que Milei tenga esa mayoría, creo que vamos a estar muy imbéciles. Lo más importante para nosotros es impedir que Milei tenga la mayoría que puede tener. Porque algunos me dicen, no, pero es imposible por el sistema electoral argentino. Sí, pero si gana esa elección, hay muchos que lo van a empezar a ver con otros ojos. Tenemos que impedir que eso pase. Tenemos que lograr una contundente derrota de este gobierno el año que viene, sumándonos con un conjunto de actores con los que tuvimos muchas diferencias, con que algunos individualmente, personalmente no las puedo ver, pero tenemos que juntarnos. ¿El PRO está muerto? A ver, es rara la situación del PRO, porque gobierna más provincias que nunca en su historia, gobierna más municipios que nunca en su historia y está en una situación complejísima a nivel nacional y la mayoría de sus dirigentes nacionales quieren regalarlo, digamos. Entonces es una situación muy compleja. Tienen bloques importantes en las cámaras, tienen gobiernos provinciales, pero a la vez sus principales dirigentes quieren sumarse e ir corriendo detrás de la otra fuerza. Entonces está en una situación muy, muy compleja. No te diría que está muerto, pero está en coma, digámoslo así. Y en esto que decís de los peligros que puede provocar este gobierno, ¿Milei es más peligroso que Macri? Sí, sin duda. A ver, perdón. Es más peligroso en términos de la gente, del país. Me parece menos mala persona. Me parece mucho menos mala persona. O sea, ideológicamente están las antípodas absolutas de nuestras. Lo que el país que él sueña es nuestra pesadilla. Pero como persona no lo veo queriendo meter preso individualmente a sus opositores, perseguirlo. La maldad esa de Macri que hacía con todos nosotros, no la veo en Milei, por suerte. Digamos, en eso él está como convencido, fundamentalista, convencido de esa locura que tiene. Macri no había convencido de nada, solo de tener el poder él, por eso hizo cosas tan distintas en su gobierno, y más buscando conseguir poder, maltratando y persiguiéndonos a nosotros, ¿no? Como ha hecho con todos nosotros, con gran parte de los dirigentes. Con un uso muy delicado de los servicios de inteligencia, ¿no? De los servicios de inteligencia, de jueces, de parte de la justicia,
de informaciones, de construcciones mediáticas, digo, en eso es muy distinto, pero para el país, para la Argentina sí es muchísimo peor, porque lo que él piensa está en las antípodas de lo que, digamos, de lo que se han hecho, como él mismo lo dice, desde los ustedes que se empezó a votar. Él dice que el país que él quiere terminar es el que empezó en 1916, con la primera elección, entre comillas, sufragio universal, no universal porque faltaban todas las mujeres, pero Sí. la primera elección democrática, que entendemos como democrática en la Argentina, él quiere hacer lo contrario a eso. Entonces, lo contrario a lo que hizo Macri, lo contrario a lo que hicimos nosotros, lo contrario a lo que hicieron todos. ¿Y vos crees que si hay un cambio de época, después veremos si mayoritario o minoritario, pero coincidíamos en la apertura de que algo cambió, la mirada sobre las cosas en un sector cambiaron, que eso electoralmente hay que combatir? Viste que hay como dos grandes posiciones electorales y que para mí lo viene haciendo el peronismo, que es, bueno, siento que todo se está yendo para el lado del centro, la centro derecha, entonces voy a buscar más candidatos para ahí que lo que realmente representa mi tradición, como una especie de como de buscar algo medio parecido a tu competidor. Y entonces estoy pensando si ¿cómo sería? Si la lógica es esa con Milei, no sé dónde, no sé a quién van a ir a buscar. ¿A quién buscaría? ¿A quién buscar primero? Te asusta un poco. O si no, ¿viste Te asusta un poco eso. el chiste de como, che, tenemos que ir con este para que lo gane la derecha, y diciendo, 2027, che, hay que ir con Milei para que lo gane la derecha, ¿viste? Bueno, Totalmente. hay que llamar a Daniel Totalmente. Scioli. O Con si- Karina, vamos con Karina. O si no es una oportunidad para al revés, para dar la discusión desde la tradición. Estoy totalmente de acuerdo. Para mí esa idea es un error. A ver, creo que es lo que finalmente hizo Cristina, poniendo a Scioli en el 2015. A eso me refería. Después Alberto y ahora lo de Sergio, que para mí igual lo de Sergio fue lo más inteligente y lo que nos permitió, dentro de todo, lograr esa victoria fue Sí. la onda, la fuerza, la gana, la locura que le puso. Ser competitivo con 200% de inflación. Claro, cuando parecía que iba a entrar tercero, el otro, el pibe agarró y se la puso las pilas y fue para adelante. Pero más allá de eso, coincido con vos. Yo creo que tenemos que, frente a un modelo muy claramente posicionado, donde está posicionado Milei, la ultraderecha, tenemos que posicionar un modelo que, desde nuestro lugar, como parte de una cosa amplia, pero se posicione claramente del peronismo, orgullosamente peronista, convocando a otros actores, pero que exprese ese conjunto de valores e ideas que compartimos los partidos populares en Argentina, que compartimos con el radicalismo, con el socialismo, con muchos sectores que tienen que ver con el consenso mínimo, digamos, del 83 a hoy, ¿no? La última que me queda a mí, no sé si a vos te quedó otra, es... ay, sí, pero él es, no te ceba, ¿viste? Sí, tengo- No, no No, comparte, no comparte. Y además No. se cuelga, ni siquiera se Se ceba queda con él. la pandemia, el mate cada uno. Sí. Tengo puede muy ser. pocas virtudes y una de esas no es ser un buen cebador de mate. La discusión respecto de cuántos perros tiene Milei, ¿es importante? O sea, ¿describe algo? Qué pregunta difícil, ¿no? A ver, es muy atractiva. No, yo me la hago, para Sí, ver si es sí, un tema sí. para nosotros o no, me la hago todos los días. Yo también. Es muy atractiva, uno se engancha, porque si en realidad ve al otro perro significa no sé qué cosa. Pero yo no sé hasta qué punto, yo no sé hasta qué punto. Este gobierno es muy hábil en hacernos discutir cosas accesorias, ¿no? Siempre busca eso. Yo siempre digo, este gobierno tiene una especie de, una mezcla de ingenuidad y crueldad, un sadismo raro, ¿no? Entonces, siempre cuando intenta tirarnos temas para discutir, ¿no? Cuando el más claro fue cuando fue en la marcha del Día de la Mujer, cuando hizo esa barbaridad en el Salón de los Patriotas, que todos discutimos de eso, porque Claro. era tan barrabasada, o el 24 de marzo que nos dio ese video vergonzoso. Y uno se engancha en discutir eso. Con el 24 de marzo no, por suerte no, porque fue tan contundente la Sí. marcha, pero en el Día de la Mujer sí. Ayer hablaba con un amigo, con Dani Tonietti, le mando un abrazo por ahí está escuchando, y él decía, discutirlo, lo que pasa con Milei con los perros es como la Ferrari de Menem. Sí, sí. Como sí. estás discutiendo Sí. una cosa que Sí. tiene un carácter, puede tener algún Sí. tipo de carácter simbólico, Sí. pero mientras tanto Mientras tanto se está cagando de hambre la gente, mientras Claro. tanto los que me están escuchando hoy están haciendo magia porque estamos a fin de mes, no sabemos qué más vender, a quién pedirle prestado, pues ya no tenemos a quién pedirle prestado para llegar a fin de mes, ¿no? Y me parece que no, o lo que fue hoy la caída que salió ayer, el tema de la caída del consumo de leche, ¿no? 20%. 20% de la leche común. No la especial que Sí. son solo un 15. 20% de la leche que nadie compra leche por tener leche, digamos, ¿no? Obvio. Entonces está mostrando que hay una situación muy, muy grave y que todo lo que este gobierno propone es seguir acrecentando esa gravedad. Entonces, a veces sí, nos enganchamos con discutir los perros, nos enganchamos con discutir el salón de los próceres, porque, a ver, esa es la inteligencia que ellos tienen, ¿eh? Por algo nos ganaron, digo, si creemos que son unos tontos, como algunos
compañeros, incluso en algunos medios de comunicación, se burlan de Milei, un boludo, un loco. Bueno, tan boludo y tan loco no es, porque está gobernando la Argentina, porque nos ganó a todos nosotros y está haciendo los desastres que está haciendo y puede hacer desastres peores si no nos ponemos las pilas. Es Juan Manuel Abal Medina quien nos ha visitado en la jornada de hoy. Gracias por venir en general y gracias por venir el día de hoy con esta lluvia. En un día de esta lluvia, ¿no? Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y sigamos discutiendo estas cosas. Siempre.